En esta orilla vamos a ver el poder de policía en materia agropecuaria. Lo que a nosotros nos interesa es el concepto de Vivanco, que lo vamos a ver más adelante. Pero como una breve introducción, podemos decir que el poder de policía es la potestad que tiene el Estado para reglamentar los derechos individuales en aras al interés general. Esta potestad debe ser ejercida por el poder legislativo, es decir, a través de leyes, y siempre tiene que tener en cuenta el principio de razonabilidad, ya que esta norma reglamentaria de nuestros derechos individuales nunca puede alterar el alcance de los derechos constitucionalmente garantizados. Y respecto al poder de policía, se han establecido dos tesis sobre cuál va a ser el ámbito de aplicación de ese poder de policía. La tesis restrictiva establece que abarca limitaciones a la libertad individual por razones de seguridad, de salubridad y moralidad, que sería higiene, y una tesis amplia agrega a estos tres aspectos la defensa y la promoción de los intereses económicos, el bienestar general y la convivencia armónica. Y dentro de esta tesis amplia, Vivanco va a definir lo que es el poder de policía en materia agropecuaria, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, la tesis amplia lo que hace es sumar la aplicación al ámbito económico y social, teniendo en miras el bienestar de la colectividad y regulando la vida económica. Acá vamos a ver qué poderes ejercen el poder de policía, pero no lo tienen que decir en la mesa de examen y no se los van a preguntar. Es solo para que tengamos en cuenta y para que tengamos una noción de quiénes podrían llegar a ejercer el poder de policía. Como regla, el poder legislativo es el que está legitimado para limitar los derechos. Es decir, que nuestros derechos se limitan a través de leyes. ¿Y esto por qué? Porque no existen derechos absolutos. Además, el Poder Ejecutivo, dentro de su ámbito, puede también restringir derechos, pero de manera indirecta. Esto está contemplado en el artículo 99, inciso 2, el cual establece que el presidente de la Nación expide instrucciones y reglamentos que sean necesarios para poder ejecutar las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Por ejemplo, siempre vemos, o en Minas vimos, que tenemos tal ley y a su vez el decreto que la reglamenta. Entonces, diríamos que el Poder Ejecutivo también puede reglamentar nuestros derechos. Y la función judicial, es decir, el Poder Judicial, es otra fuente limitativa para los mismos cuando el juez aplica una norma y fundamentalmente cuando interpreta la Constitución Nacional, está delimitando la ejecución de un derecho en el marco que la ley le predetermina. Esto es solo para que tengamos en cuenta lo que vamos a ver después. Porque, por ejemplo, la primera ley de policía sanitaria animal, que es la ley 3.959, que se dictó en el año 1900, nos dice en el artículo 1 que la defensa de los ganados en el territorio de la República Argentina será efectiva por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Tenemos que entender que hay una ley nacional, obviamente que provino del Poder Legislativo, pero quien se va a encargar de establecer aquellos reglamentos e instrucciones para poder ejecutar esta ley que es nacional va a ser el Poder Ejecutivo. Eso lo dice en el artículo 1. Entonces, estamos viendo esto para luego poder entender las restantes leyes. Pero no hace falta que lo digan en la mesa porque no se lo van a preguntar. Bueno, esta definición es muy importante, siempre la preguntan. Es la potestad jurídica, en virtud de la cual el Estado, para asegurar el control, el fomento y el cuidado de los recursos naturales renovables, la producción agropecuaria y el bienestar general de la población rural, impone por medio de una ley
limitaciones al ejercicio de los derechos individuales. ¿Quién ejerce el poder de policía? Tenemos que tener en cuenta que estamos en un país federal en donde coexisten los estados provinciales y el estado nacional. Entonces tenemos que determinar a quién le compete el poder de policía. Sabemos que es una función que le corresponde al estado, pero ahora vamos a determinar si le corresponde al estado nacional o al estado provincial. Y acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la regla es que el poder de policía le corresponde a las provincias. Esto en virtud del artículo 121 de la Constitución Nacional, donde establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y al que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es decir que, en principio, las provincias ejercen el poder de policía. Pero también tenemos que recordar el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, el cual establece que a la nación le corresponde regular el comercio internacional e interprovincial. Entonces, por ejemplo, si la actividad es exportación, va a intervenir el Estado federal y deberá controlar el estado sanitario que deben contener los productos para que se permita ese tráfico. Entonces vemos que acá ya interviene también el Estado federal. Otro ejemplo podría ser es que el gobierno federal impone impuestos de importación y exportación, entonces de esa manera también estaría regulando la economía del sector agropecuario. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que en principio le corresponde a las provincias, pero también le corresponde a la nación en todo lo que sería comercio internacional e interprovincial. Bueno, y la policía sanitaria se divide en sanidad animal y sanidad vegetal. Y de acá vamos a ver que hay distintas leyes que van a proteger cada uno de estos, o sea, que van a intentar de regular cada uno de estos institutos. La policía sanitaria no se limita únicamente a animales y a plantas, sino que alcanza a todos los implementos utilizados en la producción y en la comercialización de los frutos, incluyendo tareas de desinfección de locales, maquinarias, envases. La actividad se dirige a preservar la salud de los vegetales y de los animales, cuidando de erradicar las enfermedades dañosas y evitar la propagación de los contagios. Entonces, básicamente, la actividad se dirige a preservar la salud de los vegetales y de los animales para que no hayan enfermedades, para que no hayan contagios. La ley 3.959 se dictó en el año 1900 y es la primera ley de policía sanitaria animal. Se sancionó cuando se advirtieron las primeras enfermedades en los animales para poder evitar el contagio y las epizotias, que serían las epidemias en los animales. El artículo 1 nos establece cuál es el ámbito de aplicación de esta ley y establece que la defensa de los ganados en el territorio de la República Argentina contra la invasión de enfermedades contagiosas y la acción de epizotias será efectiva por el Poder Ejecutivo por los medios que esta ley indica. Entonces, vemos que hay una ley nacional que va a ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. ¿Dónde se va a hacer efectiva esta ley? Es decir, ¿cuál va a ser su ámbito de aplicación? La capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional. En todo aquello relativo a las operaciones de importación y exportación de ganado del extranjero o para el extranjero, en todos los casos en que los gobiernos provinciales soliciten su acción dentro de los límites de su respectiva jurisdicción y cuando se trate de tráfico y comercio de ganados entre una provincia con otra
Esos serían los 4 casos en que se va a aplicar la ley de policía sanitaria animal, es decir, los 4 ámbitos territoriales. Esta ley en el artículo 3 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley y hará la nomenclatura de las enfermedades sobre las cuales recaerá su acción. Este artículo fue muy criticado, resultó un problema porque las provincias entendían que la nación estaba avanzando sobre sus competencias, es decir, sobre su poder de policía. Pero finalmente la justicia avaló la constitucionalidad de la ley, diciendo que la facultad de legislar en esta materia, que hace referencia a la propagación de las enfermedades de los animales, es de interés nacional. ¿Por qué? Porque sobrepasa el interés local. Pensemos que en el caso de que se llegara a propagar una enfermedad, podría traspasarse a las provincias, entonces ya intervendría la nación, por lo cual la justicia consideró que sí es constitucional y que es adecuado que el Poder Ejecutivo reglamente la ley y haga la nomenclatura de las enfermedades sobre las cuales va a recaer su acción. El artículo 2 establece que los gobiernos provinciales deben contribuir a los propósitos de la ley y que el gobernador de la provincia va a determinar el órgano que va a aplicar la ley. El artículo 4 establece ciertas obligaciones a cargo de quien tiene este ganado y dispone que aquellos que tengan a su cargo o cuidado animales que hayan sido atacados por enfermedades contagiosas están obligados a hacer la declaración del hecho a la autoridad local. Es decir, surge la primera obligación que hace referencia a declarar el hecho ante la autoridad local. Y a su vez, el artículo 5 dice que desde los síntomas deben aislar al animal. Por lo tanto, surge una segunda obligación que es el aislamiento del animal enfermo. Esto también es obligatorio en aquellos animales que se encontraran muertos. Y el artículo 24 prevé indemnizaciones. Dice que los propietarios de animales, de objetos o construcciones que el Poder Ejecutivo hubiese mandado a destruir en virtud de dicha ley tendrán derecho a una indemnización en dinero igual al valor de los animales, objetos o construcciones en el momento en que la medida hubiese sido ejecutada. Pero que este derecho de los propietarios a pedir la indemnización prescribe a los 3 meses desde la destrucción ordenada. Y a su vez pierden este derecho de ser indemnizados si no cumplen con las prescripciones que establece la ley. Acá vamos a ver 2 órganos de control. Por un lado tenemos el SENASA y por el otro lado tenemos el ONCA. Hay que tener en cuenta que el SENASA es pregunta de examen, sí o sí te van a preguntar si te toca esta bolilla que hables de este órgano, y también debemos saber que el ONCA ya no existe. Lo que vamos a leer acá es solo introductorio. SENASA significa actualmente Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Es el organismo de control para materia sanitaria, en los últimos años también para calidad, y tiene a su cargo la función de policía en materia sanitaria. A través de los años fue mudando de nombre e incluso ampliando su competencia desde la estricta sanidad animal a la sanidad cárnea y luego a la vegetal y de alimentos de origen agropecuarios. Desde 1990 su funcionamiento se encuentra regulado por la Ley 23899 y reglamentada por el Decreto 1553. El ONCA se denominó Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. También era un órgano de control, pero en este caso comercial, y tenía por función esencial fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario a fin de asegurar un marco de transparencia. Bueno, el SENASA. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad, bueno, lo dice el programa, y calidad agroalimentaria. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
agroalimentaria. Fue creado en realidad en el año 1990 en virtud de la ley 23.899, que es una ley nacional. Ya existía en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, pero formalmente apareció con la ley 23.899 y apenas se creó se llamó Servicio de Seguridad Animal. Bueno, la ley dice en el artículo 1, créase el Servicio Nacional de Sanidad Animal, que será el encargado de ejecutar la política que el gobierno dicte en materia de salud animal y tendrá como misiones primordiales programar y realizar las tareas necesarias para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades propias de los animales y las transmisibles al hombre, ejercer el control higiénico sanitario integral de todos los productos de origen animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y de los demás modernos procedimientos para su fiscalización, y la de los productos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales. Y el artículo 2 establece las cualidades del organismo. Y dice, el Servicio Nacional de Sanidad Animal funcionará como ente autárquico, económica, financiera, técnica y administrativamente, manteniendo sus relaciones con el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Podrá actuar en todo el territorio de la República con capacidad en el ámbito del derecho público-privado. Debemos agregar que también es competente en el control del tráfico federal, porque puede ser interprovincial o internacional, de importaciones y exportaciones de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, que son fundamentalmente los derivados de fármacos veterinarios, agroquímicos y fertilizantes. Esto ya lo vamos a repasar en la filmina que viene. Entonces las funciones del SENASA serían planificar, organizar y ejecutar los programas que fija el gobierno en cuanto a la sanidad animal y vegetal y orientar la producción hacia un consumo inocuo. Esto sí es pregunta de examen, te preguntan qué es el SENASA, y el SENASA es el encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como también verifica el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Bueno, el ONCA es la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Se creó en el año 1996 y en el año 2011 este organismo fue disuelto por medio del decreto presidencial. Tenía dos funciones principales, que era la fiscalización del cumplimiento de las normas en materia de sanidad animal y vegetal y a su vez fiscalizar el comercio en el sector agropecuario. Era un típico ejemplo de un órgano de aplicación del poder de policía, pero el problema de esta oficina fue que para dictar normas de poder de policía ya vimos que debía ser a través de una ley, y lo que hacía este órgano es emitir decretos. Por eso se decía que la creación de dicho organismo había sido inconstitucional, ya que creaba el poder de policía por medio de decretos. Esta oficina en Mendoza tuvo una actividad muy importante porque se estableció una sede acá en la provincia y estableció ella la reglamentación
para productores de ganado bovino a corral, lo que veremos más adelante como los contratos de feedlot. Bueno, la Ley Provincial 6.773 es una ley conocida como Ley de Estancias, como Código Rural de la provincia de Mendoza, y se refiere principalmente a lo que es materia ganadera. Esta ley dispone muchas cuestiones importantes. La primera es que crea la Dirección Provincial de Ganadería, que va a ser la autoridad de aplicación de esta ley, dependiente del Ministerio de Economía. Esto se dictó en el año 2000. En el artículo 2 de esta ley establece ciertas competencias que van a ser específicas de la Dirección Provincial de Ganadería y sería, por ejemplo, el estudio, asesoramiento, fomento y contralor de todas las actividades vinculadas a la industria ganadera. O sea, estudio, asesoramiento y contralor de todas las actividades relacionadas a las actividades ganaderas. El estudio y la acción sanitaria tendiente al diagnóstico, profilaxis y curación de las enfermedades de animales. Entonces, además de estar encargado de todo el estudio y asesoramiento y fomento y contralor de las actividades, también va a tener la acción sanitaria para curar a las enfermedades de los animales. El contralor y el cumplimiento en la órbita de las funciones provinciales de la Ley de Policía Sanitaria de la Nación. Esto es importante. Entonces, a través de esta ley de estancias se establece que la Dirección Provincial de Ganadería va a ser el órgano de aplicación de la Ley Nacional de Policía Sanitaria, que es la que vimos, que es la Ley 3.959. Después dice, el estudio y la preparación de proyectos de leyes, decretos y reglamentos relativos a las actividades pecuarias y al ejercicio de la medicina veterinaria, la lucha contra todas las especies depredadoras de la ganadería, como la supervisión de la misma, el fomento contralor de la apicultura y sus industrias derivadas, siendo el organismo de aplicación de la ley de la provincia de Mendoza número 4177, el contralor de la preparación y experimentación de los específicos zooterápicos, que serían sueros, vacunas, preparación de estadísticas ganaderas, y será organismo de aplicación de la Ley Federal Sanitaria de Carnes, que es la 22.375, y será organismo de aplicación del libro segundo y tercero de la presente ley. Entonces, las funciones son todo lo relativo a las actividades pecuarias, es decir, le otorga competencia para actuar en todo lo relativo al estudio, al fomento, al control de todas las actividades que se vinculan con la industria ganadera. Le otorga también facultad para intervenir en todo lo que es medicina veterinaria, es decir, la facultad para ejercer la acción sanitaria que tiende al diagnóstico, profilaxis y curación de las enfermedades de animales. Va a tener como función la lucha contra las especies depredadoras del ganado, preparar estadísticas de la producción ganadera, la difusión de los conocimientos que obtenga a través de las estadísticas, y tiene a su cargo como autoridad de aplicación de la Ley de Policía Sanitaria. Bueno, la ley de estancias es muy importante porque fija numerosas cuestiones respecto a la actividad pecuaria. Bueno, en el artículo 22, por ejemplo, diferencia entre ganado mayor y ganado menor. Ganado mayor va a ser el ganado bovino, equino, mular y asnal, y ganado menor va a ser el ganado porcino, el ganado caprino y ovino. También faculta al Poder Ejecutivo a incorporar nuevas especies al régimen de esta ley, por lo cual en el año 2005 se incluyó a las llamas y alpacas en el ganado mayor.
Esto es pregunta de examen, o sea, lo que vamos a decir ahora. Para poder trasladar el ganado dentro de la provincia, el dueño de los animales debe contener de la Dirección Provincial de Ganadería una guía de tránsito, que consiste en un formulario que tiene que llenar quien traslada el ganado con vigencia de 15 días y es un documento intransferible que contiene ciertos datos como, por ejemplo, quién es el dueño de los animales, quién lo va a trasladar, los documentos que acredite que es el dueño de los animales, la individualización de los animales, el transporte por medio del cual se trasladan, quién maneja el vehículo, etc. A los efectos de esta ley se entiende por estancia a todo inmueble rural, cercado o no, que se destine total o parcialmente a la explotación, cría, mejora o pastoreo de cualquier especie de ganado mayor o menor. La ley también establece medidas de emergencia en caso de que se constate enfermedades. Las medidas de emergencia podrían ser, por ejemplo, el aislamiento, el secuestro, visitas sanitarias, censo, marca de los animales infectados, sacrificio del animal, etc. También se establecen prohibiciones para impedir la introducción al territorio de la provincia de animales atacados o afectados por enfermedades transmisibles. Y algo importante es que reglamenta el régimen de marcas para ganado mayor y de señales para ganado menor. Las marcas hacen referencia a los grabados con frío o con calor en el lomo de los animales y las señales son aquellas que se realizan en el hocico o en la oreja del animal. Es decir, son pequeñas incisiones que se realizan en el hocico o en la oreja y es para ganado menor. Estas marcas o señales deben estar registradas en el registro de marcas de la Dirección Provincial de Ganadería y el derecho sobre la marca o señal se va a aprobar con un certificado que me expide la Dirección Provincial de Ganadería o por las constancias de sus registros. Este certificado que me va a expedir el registro de marcas de la Dirección Provincial de Ganadería se concede por el término de 10 años, pero puede renovarse. Si yo quiero transferir el derecho de marca o señal sobre los animales, lo puedo hacer a través de un instrumento público o privado, pero recién va a tener efecto frente a terceros cuando se inscriba la transferencia en el registro de marcas y señales. Y en la práctica y en zonas alejadas, la policía es quien lleva este registro de marcas.